Como lo vimos en el programa, finalmente se rompió la tendencia de desaceleración en las cifras en Chile. El IMASEC de 2,7% en junio superó las expectativas y cerró un primer semestre con una expansión de 2,1%. Queremos analizar estos números y proyecciones también para lo que queda del año y por eso nos acompaña Germán González, economista principal de BBVA Research Chile. Germán, gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a ti por la invitación, Nicolás. ¿Cómo están las proyecciones que usted tenían en BBVA para junio? ¿Están cerca del 2,7 o también fue una sorpresa para ustedes? Para nosotros no fue una sorpresa, nuestra proyección era exactamente 2,7%, así que es una proyección que se ubica en la parte alta de lo que esperaba el consenso de mercado, pero para nosotros en particular no fue una sorpresa y por lo tanto ratifica nuestra proyección para el año, digamos. ¿Se puede hablar de un cambio de tendencia? Nosotros lo pusimos en la introducción como una posibilidad, aunque según el Banco Central este mes estuvo impulsado por manufacturas y por minería, dos sectores que han estado muy volátiles en sus resultados durante todo el año. Sí, yo creo que hay que ser muy cuidadoso de hablar de cambios de tendencia. Tuvimos la experiencia de principios de año donde también vimos cifras algo mejores. Yo creo que hay que esperar a ver, probablemente vamos a tener un par de cifras en el orden de 2,5 a 3% en los próximos meses. Acá también está afectando de manera muy significativa que las bases de comparación son muy favorables. Hay que recordar que nos estamos comparando con el peor momento del año 2014 y eso está contribuyendo a que tengamos cifras algo mejores. Y lo otro también que está siendo muy significativo en esta coyuntura es el reaceleramiento del gasto público, que está influyendo en las cifras, algo que no menciona el Banco Central, pero que nosotros creemos que sí está teniendo impacto en las cifras de actividad mensuales y eso podría seguir en los próximos meses. ¿Cuánto se puede dimensionar en la importancia del gasto público? Si fue 2,7 ahora en junio, ¿cuánto fue? ¿Punto y medio? ¿Un punto completo de puro gasto público? Mira, nosotros tenemos una estimación para el año. Nuestra proyección para el año es que la economía va a crecer 2,2% y creemos que prácticamente la mitad de ese crecimiento se puede asociar directa o indirectamente a la expansión del gasto público, lo cual es sumamente relevante también mirando hacia el próximo año, donde creemos que este impulso del gasto no va a estar presente. Germán, antes de hablar de las proyecciones, veamos cómo cerró el primer semestre de nuestra economía. Le hemos preparado una gráfica a ustedes para que veamos mes a mes cómo ha estado Chile en el primer semestre. Partimos con el 3,4% de enero, lejos de la mejor cifra en lo que va del año, y luego vemos claramente en la gráfica una tendencia casi sin altibajos hacia abajo hasta el 0,8% de mayo. Luego este pequeño salto a 2,7% que tú mencionabas, no hay que mirarlo como un cambio de tendencia, sino que como una cifra puntual. ¿Qué foto tenemos de Chile en el primer semestre donde se creció 2,1%? Tenemos un crecimiento efectivamente muy débil todavía, un crecimiento muy débil, con una demanda interna privada muy contenida. Estas proyecciones tienen implícito un crecimiento del consumo privado a tasas del 2%, no más allá de eso. Una inversión que se contrae, particularmente el componente privado, eso es algo muy delicado. Nosotros creemos que la inversión privada este año va a caer entre 6 y 7%, y todo eso está siendo compensado de alguna manera, como decía hace un rato, por el fuerte aumento de la inversión pública y del gasto corriente del gobierno que está permitiendo que las cifras no sean aún más malas. Ahora, Germán, veamos qué es lo que queda para el año. De hecho, ustedes en BBVA Research tienen distintas proyecciones, las entregan, las publican cada cierto tiempo. Estas son las del tercer trimestre para lo que queda del año. Y tú comentabas, un 2,2% de crecimiento es lo que ustedes esperan. Y yo me acuerdo, lo hemos hablado también antes acá en Agenda Económica, sí, si no me equivoco, cerca de enero, donde ustedes proyectaban que Chile iba a crecer más de 3%. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha cambiado en sus percepciones que ahora creen que Chile va a crecer 2,2%? Bueno, efectivamente, nosotros a principio de año creíamos que era posible que este año la economía creciera en torno a 3%, pero esa proyección era condicional básicamente a dos factores. Uno, a la evolución del escenario externo, y dos, a una recuperación de la confianza de los agentes económicos. Y lamentablemente lo que hemos tenido durante este año es, primero, un escenario externo que ha evolucionado peor de lo previsto, con toda la volatilidad que ha significado el ajuste de la bolsa de China y las bajas cifras de crecimiento de esa economía, la volatilidad asociada a la crisis griega y además la incertidumbre que está trayendo el momento en el cual la Reserva Federal va a empezar a subir tasas de interés. ¿Ustedes también creen que la va a subir en septiembre, como parece ser el consenso del mercado? Sí, esa es nuestra visión. Nosotros creemos que lo más probable es que la Fed parta
en septiembre subiendo las tasas de interés de política monetaria, pero también creemos que el aumento de tasas va a ser muy gradual y va a ser muy condicional a la evolución del escenario macroeconómico en Estados Unidos, es decir, al crecimiento y a la evolución de la inflación. Si esa alza de tasas puede pegarle un poco a las cifras de crecimiento en Estados Unidos, ¿puede pasar lo mismo acá? En Chile nosotros creemos que obviamente las condiciones externas afectan al crecimiento de la economía chilena y si bien tenemos que estar muy atentos a lo que ocurre en la economía china, creemos que los aumentos de tasas de interés en Estados Unidos van a generar algún freno a la actividad económica mundial y por supuesto que puede tener impacto también en la economía chilena. Bueno, hablamos de las proyecciones de crecimiento, pero ustedes también tienen proyecciones en distintos índices, también se los invitamos para que los vean acá junto a nosotros. Entonces, proyecciones económicas de BBVA Research, crecimiento del PIB 2,2% este año y 2,7% en 2016. Esa también es una cifra que ustedes recortaron. Efectivamente, también fue recortada a la baja y si bien considera un crecimiento mayor al de este año, sigue siendo condicional a la recuperación de la confianza de los agentes económicos. Es decir, nosotros creemos que paulatinamente la situación de las expectativas debiera mejorar. Eso requiere naturalmente señales concretas del ámbito político y de las reformas que esperamos que vengan en los próximos meses. Sin embargo, estamos viendo un crecimiento que sigue por debajo del potencial de la economía chilena y por lo mismo estamos viendo una inflación que cede hacia niveles inferiores a 3% el próximo año. Exactamente, pero de todas maneras ustedes subieron la predicción de inflación para este año, sí. Lo hemos visto y sobre todo pensando en lo que ha hecho la depreciación del peso frente al dólar. Exactamente, nosotros hemos tenido, o el mercado en general se ha enfrentado a consecutivas sorpresas al alza en la inflación durante este año. Gran parte de esas sorpresas tiene que ver con que no hemos podido anticipar la trayectoria depreciativa tan significativa que ha habido del tipo de cambio y también el traspaso que eso ha significado hacia precios locales. De alguna manera también afectó el alza de impuestos en algunos precios específicos y también los efectos de segunda vuelta que siempre están presentes en la inflación. Ahora, yo te diría que fundamentalmente hay un fenómeno cambiario en la sorpresa de inflación y que se está traduciendo en que la inflación a fin de año esté cercana a 4%. Germán, ahora estamos en 682 pesos en el dólar, un nivel que no se veía hace 12 años. ¿Estamos llegando al techo o puede superar los 700 pesos, como ya he escuchado en algunos análisis? Bueno, es bien difícil y aventurado hablar de niveles máximos del tipo de cambio. Yo creo que hoy día la situación cambiaria está muy relacionada con lo que está pasando con el precio del cobre. Efectivamente, si el precio del cobre continúa cayendo, ya sea porque las noticias del ámbito externo son negativas, provenientes de China, o porque el dólar en los mercados internacionales se sigue apreciando, podemos ver depreciaciones adicionales del peso, lo cual yo creo que es un escenario que hoy día no es posible descartar y superar niveles de 700, ¿por qué no, digamos? Germán, sigamos viendo las otras proyecciones que ustedes tienen acá preparadas, que hemos mostrado en la gráfica. Por ejemplo, hablemos de la inversión. Ya lleva 8 trimestres consecutivos a la baja. ¿Ustedes creen que cerrará 2015 con una caída de 2,7%, con un leve repunte en 2016 a 1,5 puntos? Acá, la inversión, que son las decisiones más racionales que uno cree toman las empresas, están netamente ligadas al factor de incertidumbre, al factor de confianza empresarial que hemos visto que durante todo este tiempo han estado a la baja, también en línea con la confianza de los consumidores. En parte están relacionados con eso. Yo creo y estoy convencido, digamos, que gran parte del ajuste de la inversión que hemos tenido en los últimos años tiene mucho que ver con el ajuste que ha tenido la inversión minera. El año pasado, cuando la inversión cayó 6%, más de la mitad de esa inversión, de esa caída, está explicada por la caída de la inversión minera. La inversión minera tiene mucho que ver con la evolución del precio del cobre y por lo tanto no nos debiera extrañar que siga cayendo ese componente de la inversión con un precio del cobre como está hoy día. Obviamente sobre eso, y tomando los datos del Banco Central, hay un impacto que está teniendo la caída de la confianza en las decisiones de inversión y la incertidumbre que se está generando en torno al ámbito de la reforma. Yo digo que eso efectivamente impacta, pero tomando cifras del Banco Central, no es el efecto más relevante detrás de la caída de la inversión. Está contribuyendo, pero hay que mirar también el contexto internacional, donde otros países de la región están viendo afectadas también sus decisiones de inversión, porque hay un ámbito externo que está siendo mucho menos favorable. China ya no crece al 10% y las condiciones de financiamiento están comenzando a ser menos favorables de lo que fueron en el pasado. Germán, tanto Alberto Arenas como ahora Rodrigo Valdés han mencionado la importancia de la inversión pública para chorrear, para convencer al resto de los actores privados. ¿Eso todavía no se está produciendo?
La inversión pública está siendo muy dinámica este año. Nosotros creemos que la inversión pública va a crecer del orden de 15% este año. O sea, es un factor que está permitiendo que esta caída no sea más dramática. El problema es que estamos viendo hoy día que el sector privado no está invirtiendo. Nosotros creemos que la inversión privada va a caer entre 6 y 7%, en parte importante, como decía, asociado al fenómeno minero, pero también en parte asociado a este escenario de incertidumbre y de baja confianza empresarial. Nosotros creemos que en el fondo no se está produciendo un traspaso desde inversión pública a inversión privada, sino que son dos componentes de la inversión que van por carriles separados hasta ahora. No están conversando, efectivamente. Hasta ahora no hemos visto nada de eso, por lo tanto, iniciativas en esa dirección, que se promueva una mayor participación de privados, incentivos a las concesiones de obras públicas, yo creo que son fundamentales que se retomen ese tipo de medidas para dinamizar la inversión y con ello el crecimiento en lo venidero. Germán, nos queda poco tiempo, revisemos el último punto de la gráfica, el consumo, que son las decisiones de las personas, de todos nosotros en el día a día. ¿Ustedes creen que el consumo va a crecer 2% este año y prácticamente lo mismo el próximo año, 2,3%? Sí. Aquí, ¿qué es lo que, a tu juicio, tiene que cambiar para que también la confianza de los consumidores suba? Porque esto es un factor que hemos visto este año, no el año pasado con la misma magnitud. Así es. ¿Qué es lo que hay que cambiar para que todos tengamos más confianza y, en definitiva, gastemos más? Sí. La confianza de los consumidores tiene que ver con varios factores. Uno de ellos es la inflación. La inflación, como ha estado muy alta, eso está conteniendo las decisiones de gasto de la familia. También depende endógenamente de lo que está pasando con el crecimiento de la economía. Si la economía está con baja cifra de crecimiento y hay poca creación de empleo, es muy poco probable que la gente se decida a comprar. También el alza del tipo de cambio está encareciendo el precio de algunos bienes y eso también está conteniendo decisiones de gasto, particularmente la compra de bienes durables, automóviles, por ejemplo. Entonces lo que necesitamos es básicamente que esta economía retome el crecimiento y una vez que la economía crezca, podemos tener crecimiento de empleo y con ello remuneraciones y mayor consumo privado. Bueno, esperemos que eso suceda y también, como tú mencionabas, las expectativas laborales, esperemos que también la tasa de desempleo no vaya en alza. Ahora tuvo una pequeña baja según el INE, esperemos que no vaya en alza porque eso también obviamente pone más nervioso a las personas y frena un poco sus decisiones de consumo. Por supuesto. Germán González, muchas gracias nuevamente por estar acá. Gracias a ti por la invitación. Bueno, y con este análisis de BBVA Research sobre el IMASEC de junio y también las proyecciones para lo que queda del año, terminamos la agenda de este miércoles. Como todos los días, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.